Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar en lo que es el tema de la geometría. Vamos a hablar de un aspecto muy interesante e importante de ellas, que es la teoría de los ángulos. Es una teoría bastante extensa, pero acá vamos a ver los elementos básicos, que desde ellos van a poder ustedes seguir ampliando y eso se irá haciendo progresivamente con el tiempo de este año y de los años siguientes. Muy interesante sería que lo que acá se diga, ustedes lo amplíen también allá en sus hogares, los que tienen internet. La internet es un gran descubrimiento para que nos entretengamos y también para que aprendamos bastante. Por eso, una internet, usted allí en YouTube, todos estos buscadores que tienen un montón de videos de toda índole, buscan por ángulos, por geometría y déjense llevar por todo lo que aparece alrededor del tema y van a ver ustedes cómo lo que aquí se dice y lo que ustedes exploran va a ser demasiado importante porque usted va a crecer. Cuando se hable del tema, usted va a saber más de lo que se piensa y que usted mismo incluso se asombrará de decir cosas que usted dice, ¿cuándo las aprendí? Pero si se pone a recordar, las aprendió en la atención en clase y en las exploraciones que hizo. Los que no tienen internet, pues también están los libros de geometría. Esto de los ángulos se habla desde primaria y se seguirá hablando en el bachillerato y en la universidad los que en un momento dado opten por carreras que tengan que tomar el tema. Incluso podrá observarse que algunas carreras que creen que de pronto no tienen que ver nada con el tema, también aparecerá algunos elementos de esto. Bien, entonces vamos pues a meternos en el mundo de los ángulos. Empezando a definir el ángulo. ¿Qué es un ángulo entonces? Vamos a hacer una figura acá que estamos viendo. Estamos viendo dos líneas que se cruzan en un punto, se tocan en un punto. En teoría de ángulos ese punto ya se le llama vértice y entonces estábamos definiendo el ángulo. ¿Qué es esa palabra ángulo? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir la abertura que hay entre dos líneas. Por decir abertura, entonces se hace un arquito. Ese arco es el que está diciendo que eso es una medida comprendida entre dos líneas, una abertura, y que ahí queda expresado el concepto de ángulo. Bueno, teniendo definido el concepto de ángulo, entonces debemos ampliar y empecemos viendo que los ángulos tienen una medida desde 0 grados hasta 360 grados. 0 grados porque sería una línea que no tiene ninguna abertura. Pero cuando de esa línea se desprende otra que empieza a abrirse. Vamos a tratar de ir manejando ese concepto acá. Sí, vamos a simular que una línea se está abriendo. Esta flecha nos está indicando que se está abriendo de otra línea para expresar
las medidas de ángulos. Entonces empezamos, dijimos que cero. Una abertura que se llamaría mínima para empezar a dar el concepto sería 1 grado. Sigue la abertura 2 grados, 3 grados, 4, 5, 6 y cuando forma un giro completo, esa línea va formando un giro completo, estamos observando que parte, en este caso que estoy mostrando, de derecha a izquierda, va ascendiendo alrededor de este puntico que dijimos se le llama vértice, va ascendiendo como la manecilla de un reloj que se mantiene pegada a ese centro llamado vértice y se va desplazando. La manecilla de un reloj va girando. En este caso estaría girando en contra de la manecilla del reloj, pero está girando. Y cuando esa manecilla, que es esta línea, da toda la vuelta y toca la línea inicial, entonces ahí completó 360 grados. Por eso, toda circunferencia se le dice que mide 360 grados, con base en la teoría de ángulos. Ya queda pues conceptos de la teoría de ángulos. Al final de la clase, ustedes me van a entregar una hojita donde las cosas que le parecieron curiosas, que le parecieron que no entendió muy bien. Entonces en esa hojita me va a anotar eso. El objetivo es que escuchemos, tomemos apuntes, porque hay que también aprender a tomar apuntes. Cuando lleguen a la universidad, muchas clases es, el profesor explica, habla, y usted toma los conceptos que sabe que le van a ser útiles y que los va a necesitar para la consecución de la carrera. Entonces, con este método que le estoy diciendo, estamos haciendo ya práctica de tomar apuntes. Que como estamos en un grado poco inferior todavía, este gradito de séptimo sigue siendo inferior con relación a una universidad. Entonces ustedes les da dificultad tomar apuntes. Hombre, que voy a anotar acá. Ya les dije, sobre todo, al estar atendiendo, algo le pareció que no lo entendió muy bien. Entonces, rápidamente te coloca allí. Suponiendo, hasta el momento, yo he dado ya unos conceptos, te puede colocar allí. Deseo me amplíen más sobre la teoría de los grados. Entonces ya al tener eso ahí escrito, ya luego yo recogeré esos papeles, los miraré y luego empezaré a ahondar con ustedes en eso. Bueno, entonces es eso. Vamos a tomar apuntes y después puede ser que en otra clase, porque ahorita tenemos un tiempo reducido debido a que por circunstancias de la institución solamente tenemos hoy, el tiempo estrechísimo, pero así como vamos a tener muchos conceptos y en otra clase los vamos a ampliar. Continuemos entonces con la teoría de ángulos. Ya sabemos qué es un vértice, porque decíamos que es donde convergen dos líneas que tienen una amplitud, que es lo que separa una línea de la otra,
y que esa amplitud se mide en ángulos. Para medir la amplitud de dos líneas donde hay un ángulo, existe dos aparatos muy importantes, muy especiales, que ya ustedes han usado y que de pronto no lo sepan manejar muy bien, pero lo van a aprender a manejar mejor en este tiempo que va a seguir. Y esos aparatos son el transportador y el compás, ¿sí? Vamos a usar mucho en estas clases, sobre todo el transportador. Bueno, entonces ellos nos dicen cuál es la medida de una amplitud donde existe un ángulo. Bien, vamos a tener esta otra parte de conceptualización y vamos a saber cuáles son las clases de ángulos, o sea, la clasificación de los ángulos. Entonces los ángulos se clasifican de varias formas. Una primera clasificación se llama los ángulos según su medida. ¿Cuáles son los ángulos según su medida? La gran mayoría de geómetras y matemáticos se han puesto de acuerdo que los ángulos según su medida son 6. Vamos a nombrarlos. Vamos a decir algunas características de cada uno y dejamos ahí lo que se llama los ángulos según su medida. Entonces, existen los ángulos llamados agudos. Como estamos tomando anotacioncitas y para hacer preguntitas, una pregunta puede que usted no la ponga ahí ya, no se le venga la pregunta ya, pero si también toma ciertos conceptos cuando usted ya mira esos conceptos, puede decir, bueno, aquí dice esta palabra, no me acuerdo mucho de ella. Podemos ponerla como ampliación. Ampliemos la palabra tal. Entonces estamos hablando, una primera clasificación de ángulos de acuerdo a su medida, unos que se le llaman agudos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del concepto ángulo agudo? Lo siguiente, que el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Con ese concepto ya usted empieza a manejar los ángulos agudos. O sea que cuando usted tiene un ángulo, aquí ya tenemos uno en este tablero, y usted le coloca el transportador en la debida forma. Entonces, al colocar el transportador y observar, en este caso, esta es la base del ángulo, esta, o sea que pondría la base del transportador sobre esta base del ángulo. En la mitad de la línea horizontal del transportador hay una crucecita, quiere decir que ahí coloca el vértice. Y en este caso, que estamos hablando de que el ángulo va a girar en contra de las manecillas del reloj, entonces el transportador, esta línea que llamaríamos línea base, debe señalar en el transportador el número 0 e ir creciendo de 10 en 10. Pues lógico que esto empieza 1, 2, 3, 4, pero sobresalen las decenas, entonces ves 10, 20, 30, 40, ¿sí? Cuando usted puso su transportador y va a mirar la línea opuesta a la base, debe observar esa línea opuesta a la base, qué número está señalando, y ese número será la amplitud de ese ángulo y será la medida de ese ángulo.
En este caso, este ángulo mide 45 grados. Sabemos pues que 45 grados, para hablar de grados, colocamos un cerito pequeño en la parte superior derecha del primer dígito que se llaman las unidades. Entonces ahí queda lo que se llama especificado la medida de este ángulo y dice que mide 45 grados. O sea que estamos diciendo que ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. 45 es que mayor que 90 o menor que 90. Muy bien, es menor que 90. Entonces, por ser menor que 90, este ángulo recibe el nombre de ángulo agudo. Primer ángulo en la clasificación de ángulos según su medida. Viene el otro, sería el segundo. Ese ángulo se va a llamar recto. ¿Cuál es la definición de ángulo recto? Entonces, ángulo recto es aquel que al medirlo, con base en lo que ya decíamos atrás, ya no mide menos de 45 grados, sino que mide 90 grados exacticos. Entonces vamos a intentar hacerlo acá. No estoy usando regla, pero si recibe el concepto claro, ya usted con su regla también va a hacerlo mucho mejor y con ese concepto. Entonces, 90 grados se definen aunque uno no coloque el transportador allí. Se define como esa línea que cae en forma perpendicular sobre otra en la posición que sea y que esté el ángulo. Entonces, si cae perpendicular a otra línea, entonces esa abertura mide 90 grados. Y entonces usted, aparte de la teoría que le di, usted coloca el transportador como ya lo dije y la abertura que va a encontrar es de 90 grados en el transportador. Y a eso se le llama ángulo recto. Pasemos al otro ángulo dentro de la clasificación de ángulos según su medida. Son los ángulos obtusos. ¿Qué es ángulo obtuso? Ángulo obtuso es aquel que mide menos de 180 grados. ¿Y cómo lo podemos determinar? Entonces podemos tener una base para eso. Si tenemos una línea totalmente horizontal, o mejor, una línea solita que no tiene más líneas. En este caso no habría como un vértice. Una línea solita, podemos decir que si la ponemos, la partimos, o sea, mejor dicho, buscamos la mitad de la línea, ahí podemos hacer una abertura para hablar de que eso es una amplitud y que vamos a determinar cuántos grados hay ahí. En esa abertura de la misma línea, entonces hay una amplitud, mire, ahí la dibujé. Entonces, esa amplitud, poniendo un transportador ahí, entonces a un lado aparece el 0 y al otro lado, o sea, al otro extremo, aparece el 180. Quiere decir que esa amplitud y esa línea forma un ángulo de 180 grados. Y de una vez voy a aprovechar para que usted también defina ese tipo de ángulo, o sea, el nombre de ese ángulo. Ese ángulo se le llamaría llano. Entonces ya aprovechemos que dentro de lo que llaman clasificación de ángulos existe, aparte de lo que decíamos del ángulo agudo, del ángulo recto,
existe el ángulo llano y es este, que sobre una sola línea, en la mitad y aún en cualquier parte de esa línea, la abertura que formemos son de 180 grados. Pero no me voy a desviar de una palabrita que dije ahorita que era ángulo obtuso, pero aproveché para que dejáramos también el ángulo llano ahí ya explicado, porque con ese también explico el ángulo agudo. Agudo no, disculpen, obtuso. Decía que era, y lo dicen los geómetras, el que mide menos de 180 grados, menos. Entonces, como ya sabemos qué es lo que mide 180 grados, lo que esté antes de 180 grados, midiéndolo con un transportador, se llama ángulo obtuso. Ampliemos el concepto. Menos de 180 grados y más de 90 grados. Cuando decimos eso, entonces no tocamos el ángulo agudo, porque el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Tenemos el recto que mide los 90 exacticos. Y el obtuso, entonces ya sabemos que está en ese rango de el recto y el llano. Recto, llano. Más de 90 y menos de 180. El transportador nos dice la cantidad de grados y ya usted sabe. Si se pasó de 90 y se quedó antes de 180, puede ser 179 grados. 179 grados y otro poquito, sin llegar a 180. Entonces ese ángulo se llama obtus. Bien, vamos a ver lo que se llaman ángulos cóncavos. Los ángulos cóncavos son aquellos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados. Y terminamos en esta clasificación de ángulos según su medida con los ángulos de un giro. Y los ángulos de un giro, yo lo decía al principio de la clase, son esos que forman 360 grados. Toda una circunferencia tiene 360 grados y eso también se le llama ángulo de un giro o ángulo completo. Entonces por hoy vimos ángulos, conceptos de ángulo, clasificación de ángulos según su medida. En la próxima clase vamos a ver los ángulos según su amplitud, según su posición. Entonces vamos a ir ampliando teoría de ángulos. Estimados estudiantes, esto ha sido por hoy. Tienen sus apuntes. Vamos a hacer una parte mucho mejor, que es llévese los apuntes en la casa, estructúrelos. Con base en eso hagan preguntas, me las traen para la próxima clase y seguimos ampliando el tema. Buenas noches y que pasen muy bien.